Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. No, muchísimas gracias, senadora Cristina Díaz, de verdad. Bueno, aquí hay un ejemplo como los funcionarios públicos no tenemos derecho al olvido. Ya si conocieron un poco mi trayectoria, decir que la UNAM, varios aquí son egresados de la UNAM, el premio a jóvenes académicos, tenemos una definición muy optimista de jóvenes, es hasta los 40 años, sigue siendo uno joven en la universidad, la cual una definición que yo comparto totalmente en ese sentido, ¿no? Y bueno, como lo vieron en mi currículum, pues soy principalmente, bueno, no soy principal, soy economista, ahora he iniciado en clases de Derecho, pero también desde esa perspectiva, pues hemos entrado al tema del acceso a la información y también obviamente la protección de las personas. Quiero felicitar a todos los compañeros panelistas que me han antecedido en la palabra, muchas cosas que yo traía ya están dichas y creo que podremos entrar más a una discusión y definición de algunas cuestiones o desde el punto de vista como comisionado que yo veo en el INAI, algunas compartimos muchos los comisionados, otras pues igualmente, por eso somos un cuerpo colegiado, pues tenemos diversas perspectivas o puntos de vista sobre este asunto que está en construcción, como todo, siempre estará evidentemente en construcción en ese sentido. Lo primero es que si vemos este asunto del derecho al olvido, pues ahora, como les comentaba, que soy en el primer semestre de la carrera de Derecho de la UNAM, pero les digo esto porque evidentemente a veces es una discusión que hay y que he tenido, que a lo mejor puede parecer de lo más banal, pero hay pues, derecho al olvido, pues ya vi todo el plan de estudios de la licenciatura, y no hay ninguna asignatura de derecho al olvido. Está derecho civil, derecho penal, derecho... Entonces, digamos, desde ahí muchas veces, porque cuando hicimos esta famosa resolución de Google, a mí me entrevistaron en el radio y me decían, ¿qué es eso, el derecho al olvido, si no existe, etcétera? Creo que traemos ahí un problema y que nos lleva a estas definiciones que se han visto aquí en este panel, pues distintas. Creo que evidentemente es un asunto meramente conceptual y a lo mejor sí podría coincidir, evidentemente, que no es tan sexy y ese asunto le ha dado una mala interpretación. Cuando, y así de exagerado, está en Google, lo pueden buscar en una entrevista que después de esa, ¿cómo se llama?, resolución que tuvimos al INAI, que me hicieron los compañeros del programa El Hueso, que pues ustedes más o menos saben cómo es ese programa, muy divertido y ameno en ese sentido, y sobre todo muchas veces con los propios invitados, pues cuando tomamos la resolución y esto el derecho al olvido y eso qué es, si ustedes están borrando la historia, etcétera, y así fueron tajantes. Si ustedes, digamos, en el INAI un día van a cancelar la información de Hitler, espérate, o sea, ya deshicimos la historia, ustedes son quemabibliotecas internacionales, una cosa así tremenda, lo cual sí me dio, digamos, la única conclusión es que hay un desconocimiento total, digamos, de lo que se está hablando y creo que sí, el nombre derecho al olvido no le ayuda en gran cosa en el sentido, coincido ahí, y que esto puede generar un temor. Y hay que decir, en un país donde muchas de las cosas por mucho tiempo no estaban públicas en ese sentido y donde muchas veces en este país, pues muchas cosas hasta ahora las estamos conociendo algunas y otras no, derecho de, yo algún tiempo me dio por la historia económica, pues digamos de conocer, digamos, la verdad, bueno, tenemos el libro este famosísimo de la versión de los vencidos, todo este tipo de cuestiones que hicieron que en México y muchos, gran parte de países de América Latina, pues hubiera como un ocultamiento o un ocultamiento de muchos acontecimientos y cosas, y que, pues, digamos, dan este temor, digamos, como dicen, la burra no era arisca, pero, pues, bueno, la hicieron. Pero creo que también hay que ponderar la otra posibilidad, ¿no? Y si le vas pasando, Gaby, no sé quién está a las láminas, no quiero ser, ya se hizo referencia a lo que podría ser una definición de
un asunto conceptual, porque eso no es solamente conceptual de lo que es el derecho al olvido, ya se dijo, no es la misma definición que, bueno, de la agencia española, y quisiera yo pasar a la siguiente, si me das favor. Bueno, como todos sabemos, en nuestro país desde 2007 el artículo 6º constitucional incluye la primera referencia sobre la protección de los datos personales, porque evidentemente este derecho o este concepto está ligado totalmente a lo que son la protección de datos personales, y finalmente en el artículo 16, en el 2009, se reconoce la autonomía y dota de contenido a lo que son los derechos ARCO, que esos, digamos, pues son, yo diría, la esencia de la protección de los datos personales a nivel normativo, a nivel internacional, obviamente con algunas modulaciones o diferencias, pero pues son el núcleo, ¿no? Adelante. Bueno, en nuestro país tenemos diversa legislación en la materia, tenemos la que tiene que ver con datos personales en posesión de particulares, su reglamento, que creo que la discusión no es que principalmente está en este ámbito. No estoy negando, evidentemente, que también está en el ámbito de los sujetos obligados. La forma en que tenemos ahorita legislado el asunto de los datos personales a nivel federal en sujetos obligados es simplemente como un limitante en términos de la información confidencial que puede haber en la documentación que detentan las diversas dependencias públicas. Evidentemente ya hay un cambio muy importante, ya se mencionaba, por la actual legislatura del Senado, que ya, digamos, hizo una ley general, que son las preguntas, es una ley general que será obligatoria para todas las entidades del país, incluida evidentemente la federal, que tendrá su capítulo federal, que ya no ve en el ámbito de las dependencias a los datos personales o a la protección como un limitante exclusivo del acceso, sino lo ve como un derecho propio, con vida propia, y que obviamente tiene mucha relación y muchas veces, digamos, confrontación, por decirlo en el mejor sentido, o tensión con el derecho al acceso a la información. Y bueno, en el país hoy tenemos 11 estados que tienen leyes específicas, pero bueno, esto cambiará en un plazo perentorio, sé que los diputados están por aprobar o discutir la minuta del Senado, y después habrá un proceso de homologación para que las 32 entidades del país tengamos la protección de datos personales en sujetos obligados y, bueno, la ley federal, que creo que también en su momento, la de protección de datos en particulares, habría que darle una revisada en términos de la nueva experiencia internacional que hay en la materia y también, digamos, de la expertise y la experiencia que ha tenido el INAI, pero también los propios sujetos regulados en esta materia. Adelante. Bueno, se reconoce en nuestro país claramente que el ciudadano tiene la facultad de controlar sus datos personales y la capacidad para disponer sobre, o sea, la autorregulación, digamos que puede ser, la autogestión, digamos, en términos de los datos personales que tienen por los particulares. Y no me refiero a ciudadanos, porque este es un derecho que puede y al cual tiene no solamente, digamos, aquellos de mayores de 18 años, sino cualquier persona o cualquier particular. Adelante. Y bueno, en México se reconocen, no voy aquí a definirlos, todos me imagino sabemos de qué se trata, pero el acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y a lo que voy, que digamos, adelante, pues es a lo que ya se ha dicho y que yo creo que a lo mejor a veces hablar del derecho al olvido, hablemos del derecho a la cancelación y a la oposición y dejemos este peso que puede tener la palabra olvido más en un continente, en un país como el nuestro, que pareciese desde que se oye el peso que tiene olvido, es como olvidar el pasado o olvidar este tipo de cosas, cuando desde mi punto de vista obviamente no se refiere a este tipo de situaciones, sino se refiere a un derecho que se puede ejercer de manera clara y específica en determinadas situaciones y que tiene sus limitaciones, como sabemos, pues todo derecho humano, como es el de los datos personales, y en este caso la parte de cancelación y oposición, no son absolutos y tiene limitaciones. Adelante, y ya estas limitaciones, digamos, están previstas, o lo vamos a ver, y obviamente la protección de datos personales, pues está, digamos, relacionada con muchos otros ámbitos de la vida y otros derechos, como puede ser de la reinserción social, lo que la pregunta que hacía el senador en la mañana. Hay una ley en México que ya se aprobó, que es la Ley Nacional, no me acuerdo,
de ejecución penal, gracias a usted, donde ya se dice en qué casos específicamente puede haber esa cancelación, ¿sí?, para lo que es la readaptación social, la cancelación de lo que nosotros conocimos como que eran los antecedentes penales y no. Obviamente están todos estos supuestos, principalmente obviamente cuando no es un delito grave, ¿sí?, y después cuando no es un delito grave, pues obviamente que ha habido una resolución o ya se cumplió con la pena, ya ha causado estado, etcétera. Bueno, está el derecho al trabajo, este asunto de las famosas listas negras y que googlean y que entonces cuando va a una empresa lo googlean o van a la fuente original, también puede ser el caso, que son los boletines, digamos, que emiten pues las juntas y entonces alguien que algún momento conoce, digamos, teniendo no la razón, demanda una empresa, pues se vuelve en teoría una lista negra, que lo peor es que hay empresas que venden esas listas negras y aquella persona que en algún momento pues tuvo un conflicto de tipo laboral, digamos, puede tener dificultades para… Pero obviamente también entra en tensión, como ya se dijo por artículo 19, con la libertad de prensa, la libertad de expresión, el pensar de que habrá alguna información que pues, obviamente está dentro de la libertad de prensa o de publicarse y esta pudiera ser cancelada, ¿no? Y bueno, obviamente con Internet, a una vida libre de violencia, la salud, bueno, hay muchísimas cuestiones donde la protección de datos está relacionada y tiene sinergias. Yo diría que este problema, si lo viéramos en economía, es un problema de buscar un punto de equilibrio, ¿sí?, digamos, pero con un número muy grande de ecuaciones y de variables y que además tenemos que buscar cuáles, eliminar las externalidades negativas y dejar los incentivos, digamos, aquellas externalidades positivas, ¿no? Es un problema, digamos, altamente complicado en ese sentido en su resolución, porque puede, digamos, una resolución sesgada, digamos, fuera del punto de equilibrio, ¿sí?, de este punto de equilibrio, pues puede disminuir un derecho como el de la libertad de información, la libertad de prensa, la libertad de expresión, pero también, digamos, a lo mejor bajarse un punto en esa curva y decidir de forma distinta, pues puede también perjudicar la vida personal, la reputación, etcétera, etcétera. Cuestión que evidentemente pues en esta mesa se ha visto desde los puntos de vista, resulta altamente complicado encontrar, digamos, esas soluciones de equilibrio que sean estables, etcétera, etcétera. Adelante. Decía en el artículo 16 de nuestra Constitución, establece claramente los límites para el tratamiento de datos, o sea, la seguridad nacional es uno, ¿sí?, o sea, las disposiciones de orden público, o sea, a veces por seguridad nacional se puede revelar información que sea de índole personal, porque tiene un bien mayor, digamos, a proteger, o puede ser la seguridad nacional, disposiciones de orden público, la seguridad pública, la salud pública. Y acá lo que decía el expresidente de la Agencia Española, proteger los derechos de terceros, ¿sí? Esto, digamos, es importante, digamos, los límites que puede haber para la publicidad o no de una información en este. Y el artículo 4 de la Ley de Protección de Datos Personales, pues retoma, digamos, estas disposiciones y pone que como limitantes al derecho de la protección, y aquí estamos hablando del acceso de la ratificación, cancelación y oposición, pues es la seguridad nacional, el orden público, la seguridad pública, la salud y el derecho de terceros, ¿no? Ahí está perfectamente las limitantes que puede haber, o que hay, digamos, en el ejercicio de este derecho, específicamente de datos personales, y específicamente hacia lo que vamos a la cancelación o oposición de estos datos. Adelante. Bueno, pero también, pues obviamente, como ya se dijo, tenemos el derecho a la información, como la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial, toda persona tiene derecho al libre acceso a la información. Adelante. ¿Cuál es la ruta crítica desde mi punto de vista que se debe tener, digamos, para determinar la procedencia de una solicitud ARCO? Y aquí encabezándonos principalmente a la cancelación o oposición, que es el dato que nos tiene. Bueno, uno, si finalmente, digamos, es un sujeto, digamos, regulado, ya sea por la de particulares o por lo que sea la general ley, y se encuadra en algunas de las causales de excepción del artículo 2, en este caso de la ley, o no se encuentra en México, digamos,
digamos, este sujeto obligado o quien está haciendo el tratamiento, pues digamos, si es el caso, pues ya no se le puede dar procedencia de solicitud. Sí, digamos, sí encuadra en estos, el INAI, perdón, es competente para conocer, y entonces se tendría que ver qué tipo de tratamiento de datos personales, de quién, si fue el responsable, el encargado del tercero. Si no hubo tal tratamiento, pues finalmente se finaliza, digamos, esta procedencia. Y si no, se pasa ya al análisis de la solicitud, si hubo o se considera en primera instancia que hubo un tratamiento por alguno de estos, digamos, encargados de los datos, el responsable encargado o un tercero, ¿no? Adelante. Y ver, digamos, si cae en alguna de estas restricciones, las que acabo de mencionar, y si fuese el caso, pues no procedería. Si entonces si no es el caso, no caen estas excepciones de restricción, pues se valora y se puede resolver. Pero no es así tan fácil. ¿Cómo, digamos, podremos resolver una procedencia de una solicitud de cancelación o oposición? Adelante. Adelante. Pues este es el asunto. Tenemos que hacer una valorización o una ponderación, tanto el derecho al acceso a la información como el derecho a la protección de datos personales, ¿sí? Y cuál, digamos, derecho tiene en determinado momento un peso mayor. Y aquí, como se ha dicho, pues es caso por caso. El problema es que los casos que hemos tenido de donde se protege muchas de esta información por se cancela o se opone, pues tienden a ser o la deuda más famosa del mundo o la esposa del canciller alemán que quiso que se le borrara su historia porque anteriormente tuvo un trabajo, digamos, de hoster, pues ahora es la hoster más conocida del mundo, etcétera, etcétera. Digamos, también se ve una contradicción. Esta idea, bueno, no idea hecha ya por los colombianos de cambiarle el nombre o la identidad de la persona, pues creo que es una idea pues muy importante que hay que tomar en cuenta, porque si no estamos totalmente contradiciéndonos. La otra, pues evidente, perdón, adelante. Y voy, digamos, a los casos, ya este es el caso famoso de Google, y aquí quiero hacer, para no hacerlo tan largo, el problema que tuvimos con Google es que no nos respondió, digamos, sobre esta, digamos, solicitud que hizo una persona que finalmente es una persona pública, eso hay que tenerlo claro, aunque no fuera un funcionario público, y aquí es donde hay que ver este tipo de cuestiones, aunque no seas un funcionario público, si esta persona estuvo relacionada, no quiero dar el nombre, aunque es totalmente público, pero sería contradecir, digamos, una protección que se está pidiendo en un momento, ya según lo que se defina, que sí estuvo involucrada con asuntos de orden público, ¿sí? En ese sentido, con, digamos, la que era la esposa del ejecutivo de este país, etcétera, donde hubo posibilidad de que hubo recursos públicos en un fondo, digamos, etcétera, etcétera, pues evidentemente es una cosa que tiene un interés público, pero clara, desde mi punto de vista claro y evidentemente que el dato personal que se quisiera proteger. El problema es que no pudimos hacer esta prueba de interés público por, digamos, en términos de que Google, digamos, no atendió la solicitud y pues tuvimos que ir, digamos, a resolver sin, digamos, poder ponderar, digamos, la opinión en ese momento, más que la opinión de Google y hacer este problema de ponderación. A mí me queda claro que si hubiéramos entrado al problema de ponderación, se hubiera, desde mi punto de vista, denegado la cancelación o la oposición que hizo. Pero, digamos, ¿cuál ha sido, digamos, ha sido la discusión? Esta discusión a la que nos recordaba Lina, pues de que si Google trata o no trata de datos, que si es un motor solo de búsqueda, que los datos no son de ellos, están en las fuentes originales, etcétera, etcétera, digamos, en ese sentido. Desde mi punto de vista, cuando una información está en Google, sí, ya esta información, por ejemplo, pero ellos ya los tienen, los acaban de decir, este tipo de atenciones, pues una persona, digamos, menor de edad, que sufrió algún tipo, digamos, de agresión sexual, etcétera, etcétera, pues a mí me queda claro que el interés, digamos, de proteger esa, de cancelar o oponerse, de cancelar en este caso esa información, está muy por arriba de que no sé qué interés público pueda tener. Es cierto que ahora lo que tenemos con Google en esta resolución, que se ampararon, es que nos han hecho llamar al tercero y muchas veces los terceros interesados van a ser todos los medios de comunicación donde se publicó, digamos, esa información a la que estamos haciendo referencia. Adelante. Ahora tenemos otro problema con Google, lo digo abiertamente, porque cuando resolvimos ese asunto en su escritura, bueno, en
acta constitutiva, sí se mencionaba que una de las funciones de Google México era, digamos, estos motores de búsqueda, lo cual, digamos, ya con el nueva acta que Google nos presenta de Google México, esta función ha desaparecido y esta función se ejecuta en Google Internacional, en Estados Unidos, y por lo cual México no tiene competencias territorial para poder, digamos, hacer, digamos, este tipo de órdenes a una empresa pues que no está en nuestro territorio, ¿no? Ahí es como hemos resuelto los últimos recursos, que pues sí son, no muchísimos, pero bastante, pero pues que obviamente dejan a la persona sin la posibilidad, digamos, de tal. Está esta invitación, esta discusión que nos invita Lina, y que bueno, está de irse a los webmaster originales y hacer la valorización o la ponderación de derechos, si se va a proteger un dato, pues irse. Pero muchas veces lo que la gente está denunciando no es la fuente original, sino el tratamiento que se está dando, digamos, a esa información. Y de verdad tenemos un problema ahí de limitación desde este asunto legal de que el buscador de Google no está en México, lo cual pues ya nos impide de entrada, y la única salida que creo tenemos, bueno, que hemos platicado en el INAI, uno es a través de diversos acuerdos o convenios internacionales, etcétera, y la otra es, digamos, ya vi que José Luis no estaba de acuerdo conmigo, lo cual sí, pero el Tribunal Europeo actúa de forma distinta a la extraterritorialidad. Y la otra, que es la autorregulación que pueda tener Google en este tipo de casos. Ya nos daba Lina los datos de la información que ellos han, digamos, bajado, por decirlo, en ese sentido. Y la otra, por ejemplo, con eso estoy terminando, por decir, en la parte de sujetos obligados, pues nosotros lo que hay que hacer es, por ejemplo, todos, porque por una parte, por obligación de transparencia, se les pide, bueno, no se les pide, es obligatorio que publiquen los boletines judiciales, donde están pues todas las personas boletinadas, etcétera. Ahí, bueno, la solución que tenemos y que ya lo hemos ordenado es que no sean indexables estas bases de datos, y con lo cual, digamos, se cumpla con la función de la publicidad, que es importante, pero también. Y estas famosas listas negras, por ejemplo, ya no son tan fáciles de hacer, se pueden hacer evidentemente, pero es un trabajo totalmente distinto en términos de hora hombre o de sentarse. Y la otra posibilidad que le enseñamos en el Distrito Federal fue que solo en el primer boletín, digamos, de un juicio, de un procedimiento, se da un nombre y a partir de ahí se pone un número, y todo lo demás es, digamos, hace identificable, digamos, con ese número, lo cual dificulta, aparte de no ser indexables, este tipo de soluciones. Aquí el INAI sí tiene mucho mayores posibilidades, pero en la parte de particulares y sobre todo en la parte de los buscadores como Google, como Yahoo y como otros que vendrán o como otros que ya hay, pues digamos se dificulta más. Y la otra pues es trabajar conjuntamente con estas empresas, que es cierto, digamos, muchas cosas muy positivas hace Google y hacen estos buscadores hoy en el mundo, que han permitido pues obviamente tener información muy rápido, la carretera de información, pero también, digamos, ha habido este tipo de cuestiones que se pueden o se presentan de violar algún dato personal indebido en este caso. Creo que la autorregulación creo que sería importante, junto con la presión que a nivel normativo internacionalmente o en algunos países se pueda tener, ¿no? Entonces, el INAI, digamos, para ponerlo claro, lo que hace es caso por caso, ¿sí? Ya sea en la parte de sujetos obligados o en la parte de particulares, pues en términos de la solicitud y de la petición. Hemos tenido ya cancelaciones y oposiciones con otras empresas, y le das más adelante. Las siguientes láminas, por favor. Adelante. Adelante. Sí. Bueno, no sé, bueno, estos son obviamente las consideraciones que se debe hacer en los ejercicios de ponderación, idoneidad, necesidad, adelante. Pero bueno, hay otra empresa. Todo lo que estamos haciendo es que actuamos caso por caso, y en el caso de sujetos obligados, pues cuando obviamente no hay ningún interés público, o el interés público está por debajo de, ¿cómo se llama?,
del bien a proteger, pues obviamente se ordena la cancelación. Cuando hablamos de sujetos olvidados, mucha gente va a decir, de servidores públicos, no, de los datos que tratan las oficinas gubernamentales de particulares, ¿no? Adelante, porque hay casos, por ejemplo, más adelante, perdón, ese es el caso que les decía, ¿sí? De la Junta Federal de Conciliación. Bueno, por ejemplo, estos son casos, por ejemplo, que aunque nos pidieran, por ejemplo, uno de los más buscados, ¿no? El Chapo nos dijera, oye, borra mis datos personales porque me estás generando, pues evidentemente este tipo de cuestiones no entran en una ponderación, queda claro que el interés público es mucho mayor, digamos, está muy por arriba que un dato, digamos, a proteger, ¿no? El caso de las personas desaparecidas, la alerta AMBA, el padrón de servidores públicos sancionados e inhabilitados, todos estos evidentemente están muy por arriba, digamos, de cualquier, digamos, de derecho particular a proteger de una persona o de algunas personas, ¿no? Y recordemos que los servidores públicos, los políticos o los posibles políticos, digamos, o podrían estar, pues tienen un régimen totalmente o distinto en la sensibilización o en la protección de sus datos personales, porque muchos de ellos, y incluidos empresarios, pues el interés público está muy por arriba del interés particular que se pudiera proteger. Yo lo que veo en la ley general como la conozco y en la ley, digamos, de particulares, no está esta visión del derecho al olvido para que en el país, digamos, puedan determinadas cuestiones. Me enseñaba Lina ahorita muy interesante, cómo es cierto, hay algunas empresas que están diciendo, oye, en México es un mercadazo, tiene una potencial de mercado increíble, 4 veces más grande que España, porque pues México tiene muchas historias de corrupción, de malversación de fondos, de conflicto de interés entre particulares y autoridades gubernamentales, que pues obviamente podemos hacer mucho negocio ahí litigando en favor de ofrecerles a estas personas la cancelación o la oposición de su información y con eso pues digamos por decirlo así, el veredicto público cuando menos en ese sentido. Creo que el INAI debe ser muy cuidadoso, pero creo que las normas, como está la ley general, todavía no se aprueba, pero como está y como está la ley de particulares, yo no veo el riesgo de que en México, y esto también dependerá evidentemente del papel del INAI, pero también de organizaciones de la sociedad civil y del propio legislativo en su momento, para que este tipo de cosas que pueden temerse de que el derecho al olvido, pueda convertirse en una forma de evadir de alguna forma o cosas que son de interés público en nuestro país. Creo que no es así y pues deberíamos de trabajar para que esto no sea así, y por lo que respecta al INAI, pues creo que siempre seremos muy cuidadosos en la ponderación de estos dos derechos, pues obviamente para tratar de siempre resolver a favor del derecho, ya sea de acceso a la información o de cancelación o oposición, pues que de verdad tenga el mayor peso y que sea claramente evidente y que pues proteja lo que queremos todos, a las personas, pero también a la sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.